Para usar el programa EBCM tenemos que verificar en el vicio que tenemos habilitadas las macros. Entonces ingresaremos un archivo en blanco en vicio, nos iremos a la barra de herramientas, a la pequeña flecha que tenemos en la parte superior, más comandos, verificaremos la configuración del centro de confianza y tenemos que verificar que estén habilitadas las macros. Si es así, ya podemos aceptar, cerramos el archivo y abrimos el EBCM. Cuando pasan unos cuantos días es probable que el programa haya terminado su periodo de prueba, pero podemos modificar la fecha y poder ingresar al programa. Entonces en mi caso yo lo cambiaré a una fecha anterior del 2015, que más o menos es una fecha en la que instalé el programa, y con eso ya debería funcionar sin mayores problemas. También estoy desconectando el internet, ya que el navegador no funciona bien con una fecha que no es correcta. Como pueden ver, ya ha ingresado bien al programa. Ahora ya podemos trabajar. Habilitaré una hoja nueva e insertaremos una imagen del mapa que se ha trabajado en clases. Buscaremos la imagen que tiene que estar en JPG. Hay un pequeño rectángulo que dice Process. Marcaremos la imagen con todo este rectángulo y colocaremos Done para que aparezca. Tenemos algunas opciones en cuanto a la transparencia que queremos de la imagen. Con valores más altos será más notorio, y con valores más bajos pues será como una marca de agua, para que podamos guiarnos al colocar datos, ¿no? Entonces tenemos ya la imagen, podemos modificar el tamaño a nuestro gusto, de acuerdo a lo que sea más fácil para nosotros manejar. También podemos cambiar el tamaño de la hoja, así como del dibujo, ¿no? Entonces para comenzar vamos a jalar uno de los símbolos, que es donde tenemos las unidades de tiempo. Como pueden ver, tenemos un cuadro bastante grande, y eso se debe principalmente porque al colocarla o al insertar la imagen, se ha reducido bastante la escala. Entonces vamos a hacer un pequeño ajuste, ¿no? Vamos a reducir el zoom al 100% y vemos que el dibujo es bastante pequeño. Entonces apretando control sobre uno de los bordes de la hoja y con el mouse pues podemos jalar y hacer la hoja de dibujo del tamaño que para nosotros sea más cómodo. Entonces acá lo que vamos a hacer es ajustar un poco eso, el tamaño de la hoja y el tamaño de la imagen que vamos a usar de referencia para hacer el mapa. Bueno, ahora que el tamaño de la hoja es más adecuado para trabajar, lo que haremos es bloquear el dibujo para que esto no se vuelva molesto al insertar los objetos. Lo que viene a ser las unidades de tiempo, simplemente por un tema de formato las colocaré en la parte inferior de la hoja. Y esto es importante que la llenemos adecuadamente, ya que los tiempos que vayamos a usar y los factores de conversión en cuanto a meses, semanas,
horas por día y demás tienen que estar bien definidas. Caso contrario, los resultados no serán los más adecuados. Entonces, lo que se va a hacer es definir un mes, cuántas semanas tiene. En este caso estamos colocando que un mes tiene 4 semanas. Ahora colocaremos las restantes. Vamos a colocar que una semana tiene 5 días. Y también tenemos que definir un día cuántas horas de trabajo disponible tiene. Esto ya es considerando el uptime. Entonces vamos a recordar que en el caso de estudio tenemos un turno de 8 horas y un uptime del 96%. Entonces esto nos da un número de horas igual a 7,68 disponibles para trabajar, y es lo que vamos a colocar en el conversor de unidades. Bien, entonces comenzaremos a dibujar el mapa con el EBCM, nos guiaremos en la imagen que hemos insertado y nos tendremos una referencia clara para facilitarnos el trabajo. En algunos casos se puede dibujar en una pizarra el mapa, sacar una foto y se le sube al programa de la misma manera. Bien, para trabajar es importante que vayamos a definir cuáles serán los valores que más nos interesa registrar. Por ejemplo, en el caso del cliente, solo estamos colocando la demanda. En lo que viene a ser el proveedor es el tiempo de espera en el que nos va a llegar la materia prima o los insumos que vayamos a requerir. En cuestión del inventario, solamente marcaremos el inventario de material como tal, de producto, y el tiempo de no valor agregado. Tenemos otro punto importante, que es la caja de información o el Activity Center, donde hay una gran cantidad de información que podemos marcar. Considerando lo que se ha visto en el caso de estudio, se marcará adicionalmente el tiempo de ciclo por unidad, la capacidad que ya viene definida, el número de operarios, y bueno, cualquier otra información que para nosotros pueda ser relevante, ¿no? La capacidad efectiva podemos marcarla. Por defecto viene el OE, que es un indicador de eficiencia, que como no se determina el caso de estudio, pues se lo va a desmarcar para que no aparezca visible. Tenemos algunas otras variables más que se pueden usar, y cuando veamos pertinente también podemos entrar nuevamente a esas vistas para marcar o desmarcar alguna variable que nosotros necesitemos que sea visible o que esté oculta, ¿no? Entonces, una vez que se ha procesado, ya el programa ha sido definido en cuanto a lo que queremos mostrar, vamos a comenzar a dibujar lo que viene a ser el mapa. Comenzaremos con el proveedor. Jalamos de la parte izquierda lo que corresponde al símbolo del proveedor. Cambiamos la frecuencia de días a semanas, colocamos que nos envía una vez a la semana. Y sabemos que este material pues va a llegar
a un inventario de materia prima. Entonces nosotros tenemos que dibujar y representar esta situación. Entonces jalamos el símbolo de inventario, colocaremos pues la información que corresponde. En este caso son 219 litros. Y sabemos que este material nos llega, o mejor dicho, el proveedor nos los envía de manera semanal, vía terrestre. Trataremos de representar eso en el mapa y podemos utilizar, hay un símbolo de lo que son medios de transporte, podemos ver ahí hay un camión, y si tuviéramos que cambiar la forma de ese símbolo, pues el programa nos da algunas opciones. Apretando clic derecho podemos ver que hay una serie de símbolos que podemos usar, por ejemplo un avión, como podemos apreciar ahí, que sería el transporte aéreo. En este caso es terrestre, así que lo vamos a dejar así. Uniremos al proveedor y a nuestro inventario con una flecha y colocaremos al camión en medio, ¿no? Para mostrar que se hace el transporte terrestre. En este caso particular pues no estamos programando el transporte, pero sí podríamos hacerlo y colocar, por ejemplo, la frecuencia, la cantidad que nos manda, el tiempo de transporte. Pero por el caso de estudio solamente colocaremos que se nos hace el envío de forma semanal vía transporte terrestre. Luego tenemos otro aspecto también importante, que por defecto en el programa nos viene ítem en el inventario. Esto podemos hacer el cambio y podemos crear una unidad diferente a la que es ítem, ¿no? Como en este caso usamos litro, ¿no? Para eso pues tenemos que usar un convertidor de unidades, ¿no? Entonces estamos acomodando un poco mejor el mapa para poder trabajar más cómodos. Y en la parte derecha podemos encontrar algunos símbolos y algunas herramientas adicionales, ¿no? En data podemos encontrar justamente el convertidor de unidades que necesitamos para llevar a litros. Lo vamos a colocar en la parte inferior para que se tenga una buena presentación. Vamos a colocar ítem, que es lo que queremos cambiar. Colocaremos que un ítem va a ser igual a un litro, pero litro como tal no está definido en el programa, entonces tenemos que crear esa unidad en el administrador. Entonces abrimos el administrador de unidades y vamos a crear una nueva unidad. Colocaremos lo que es el litro. Podemos colocar un alias si se hace más cómodo, como por ejemplo un nombre más corto como LT, y aceptamos. Una vez que se ha creado ya esta unidad, estará disponible para que nosotros la podamos elegir, ya sea en el inventario o en estas cajas de proceso. Ahora continuaremos con el dibujo del mapa. Insertaremos una caja de proceso
y colocaremos la información de acuerdo a lo que se ha recabado, ¿no? Por un tema de formato también se puede colocar algunas flechas, por ejemplo, del flujo de material o el flujo de información, para conocer bien la secuencia del proceso. Si estamos hablando de material, pues lo que corresponde es colocar una flecha de material, aunque tenemos algunas opciones más dentro de lo que es el programa. Ahora llenaremos la información que corresponde a la caja de procesos, como por ejemplo el tiempo de ciclo, la cantidad procesada por ciclo y las casillas que tenemos como capacidad, tiempo de ciclo por unidad, la capacidad efectiva. Viene con un valor que dice auto. Esto quiere decir que se va a calcular automáticamente una vez que pongamos resolver el modelo. Tenemos que tener la precaución de que si vamos a manejar lo que son litros, en nuestro mapa todo debe estar con litros, ¿no? Esto puede ser un poco moroso, entonces en algunos casos tal vez sea más aconsejable mantenerlo con ítem, ¿no? Para evitar problemas posteriores al hacer correr el programa. Como vamos a trabajar en litros, pues cada una de las operaciones y los inventarios debemos tener el cuidado de colocar el litro. Como dato del problema, se nos menciona lo que son las mermas. Entonces en el programa, en la versión 9, no se identifica fácilmente alguna variable relacionada a lo que son las mermas. Podríamos usar alguna por ahí que se aproxime, pero no hay ningún problema si nosotros podemos crear lo que son las mermas, ¿no? Entonces, al no existir algo totalmente relacionado o que exprese lo que queremos decir, vamos a crear un nuevo parámetro que lo vamos a llamar merma. Para eso debemos ingresar a lo que es al administrador de unidades y nuevamente desde esa parte crear estos valores. Entonces la creación se hace ya en la parte inferior donde están los nombres. Vamos a colocar lo que es la merma y si deseamos también podemos colocar un alias, ¿no? Un nombre más corto tal vez. En este caso yo voy a colocar lo mismo y vamos a definir en qué se va a medir. Estoy colocando lo que es el numerador en porcentaje y no existe un denominador. En la descripción nosotros podemos hacer una breve descripción que nos permita entender lo que estamos haciendo más adelante y usar ese nombre para cualquier otra operación. En el caso de estudio, las mermas se presentan en varias operaciones del proceso, entonces es importante que se pueda crear esto, ¿no? Podemos apreciar lo que ya la merma se ha creado y podemos ya emplearla en lo que es la operación.
También tenemos, como se puede apreciar, una descripción de básicamente todo lo que viene por defecto en el programa, y podemos usar esos nombres que vienen por defecto o bien crear algunos de acuerdo a lo que vayamos a necesitar. Para este caso nos faltaría solamente la información de merma. Entonces en la operación de acopio podemos apreciar que ya nos va a aparecer lo que son las mermas que estamos colocando. Automáticamente aparece por la unidad de porcentaje y vamos a colocar el valor correspondiente, que es de 3%. El llenado de las siguientes operaciones se va a hacer de forma similar. Tenemos que ir colocando los respectivos inventarios y las respectivas cajas de proceso, y el gráfico que tenemos de fondo pues nos va a ayudar a hacer eso, ¿no? De forma más rápida a ver la información y poder registrarla. Vamos a continuar con lo que es el inventario posterior al acopio. Tenemos ya el inventario en el mapa y vamos a colocar la cantidad de litros que se ha determinado como inventario intermedio, ¿no? Entonces colocamos la cantidad y cambiamos la unidad de ítem a litro, ¿no? Entonces nosotros en el vicio tenemos la posibilidad de acomodar, de mover los objetos, y eso es justamente lo que se va a hacer para dar un mejor aspecto a la presentación. La siguiente operación de lavado tiene información básica acerca de lo que es el número de operarios, tiempo de ciclo, unidades por ciclo, lo que es el CTU, la capacidad, que eso se va a calcular automáticamente. Y así que es una información corta la que se va a colocar ahí. Nuevamente verificamos que las unidades sean las mismas que estamos manejando, es decir, litros, minutos, no, para que sea el análisis también mucho más sencillo, y tratar de usar las mismas unidades de tiempo y las mismas unidades en cuanto a lo que son las cantidades.
En la línea de tiempo también es importante que manejemos las mismas unidades. Para lo que viene a ser el tiempo de no valor agregado, usualmente se utilizan días, y para lo que es el tiempo de valor agregado, en minutos, ¿no? En la operación de secado hay alguna información adicional que debemos considerar que no se ha presentado en los anteriores casos, como es el cambio de formato o el tiempo de setup. Entonces nosotros tenemos que considerar esa información porque afecta a la capacidad de la operación. En la parte izquierda nosotros vamos a encontrar una serie de opciones para incorporar al mapa, y una de ellas justamente es setup, ¿no? Entonces vamos a uniformar esas unidades en la caja de proceso y vamos a incorporar el tiempo de setup que se nos pide, o que se nos plantea, mejor dicho, en el caso de estudio. En la operación de secado también están las mermas, y que vamos a registrar tal como se lo hizo en el caso anterior de acopio. Nuevamente en vistas nosotros podemos elegir qué información mostrar en el mapa. En el caso de setup hay información relevante que podemos incorporar y hacerla visible, además del tiempo de setup y el número de veces que se presenta el setup. También el tiempo perdido, como se hablaba, prorrateado por cada unidad de producto generado en la operación. Además, como la capacidad que se pierde por este tipo de tiempos improductivos. Entonces el programa va a cargar un poco, va a actualizar la información, y nosotros vamos a poder apreciar en la caja de procesos ya esa información que se está incorporando, como el número de setups que se presenta por día,
el tiempo que se presenta y de forma automática se calculará esa capacidad y ese tiempo perdido debido al setup. De forma similar se irán llenando todas las cajas de proceso con la información detallada, colocando la información más relevante del proceso, y una vez que culminemos con eso ya podríamos hacer correr el programa para obtener algunos gráficos o sumatorias de tiempo que nos pueden permitir analizar lo que está ocurriendo dentro del proceso y dentro de la empresa.
En la operación de envasado hay una condición adicional que es el número de artículos defectuosos. En el programa nosotros consideramos los artículos defectuosos como el scrap. Dentro de lo que es el scrap, pues hay una serie de información que se puede anotar, como por ejemplo la capacidad que perdemos por esos defectuosos, el tiempo que perdemos por esos defectuosos. En otros casos podríamos anotar cuál es la cantidad de piezas de buena calidad que sale de la operación, en fin, una serie de información que puede ser útil. En este caso nosotros vamos a colocar lo que es el scrap medido en porcentaje, es decir, el número o la proporción de piezas defectuosas respecto al total producido. Y cuando hagamos correr el programa, pues vamos a ver cómo esto afecta a lo que es el flujo del proceso. Ya culminando el dibujo, colocaremos la información relacionada al cliente. Nosotros sabemos por condiciones del caso de estudio que son 5.500 unidades al mes o 5.500 litros al mes demandados por nuestro cliente. Entonces vamos a registrar esa información y con eso prácticamente el mapa estaría listo, aunque podríamos aumentar lo que es ese flujo de material
podríamos incorporar el flujo de información, que es muy importante para representar qué es lo que sucede, cómo interactúa ese flujo de material y ese flujo de información, ¿no? Aún así, tal como está ahora el dibujo, el programa podría correr sin mayores problemas. Claro que para representar bien lo que sucede sería bueno tomar en cuenta el flujo de información, ¿no? En el dibujo vamos a ver una pequeña parte de ese flujo de información, ya que no está tampoco totalmente definido en el caso de estudio. Pero sí vamos a ver una representación acerca de esa información, por ejemplo electrónica, que utiliza la empresa y que sale de la demanda en realidad del cliente. El dibujo del mapa está prácticamente terminado. Se incorporará algunos datos que queremos después de que se haga correr el programa, como por ejemplo una sumatoria de todos los tiempos. Podemos adicionar algunos gráficos, diagramas que nos sean útiles, como el de tiempo de ciclo respecto al takt time. Podemos incorporar lo que es información acerca o gráficos
de demanda, diagramas de Gantt. En fin, el programa nos presenta bastante información que podríamos recabar, sistematizar con esta herramienta. Entonces ya dependerá del caso de cada uno qué es lo que sea más útil, ¿no? Entonces en el ejercicio se van a tomar en cuenta algunos diagramas y la sumatoria sí es muy importante, debería estar prácticamente en todos los casos, ya que refleja el lead time, que es ese tiempo de espera del cliente, y también refleja algunos datos relevantes en cuanto a proporciones de tiempo productivo respecto al tiempo total de trabajo y alguna otra información más importante que podamos considerar. Antes de hacer correr el programa es importante que se haga una revisión final eh, para verificar que todas las cajas de proceso y los inventarios y la línea de tiempo estén con las mismas unidades, ¿no? Es una revisión que se debe hacer con calma para evitar problemas posteriores, ¿no? Muchas veces cuando la información ya es o el mapa es grande, encontrar los errores ya se hace un poco más difícil y toma un tiempo considerable. Entonces, bueno, tomarse unos minutos para poder revisar y para poder verificar que todo se haya llenado adecuadamente.